Muy buenos días para todas las personas que se encuentran en este auditorio y aquellas que se encuentran conectadas de manera virtual a este encuentro. Lunes de Ciencia es una actividad de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y permite que profesores que desarrollan investigaciones y participan en proyectos puedan venir a compartir con los profesores de la facultad y personas también externas, no solamente a la facultad, sino también a la universidad, conocer de las experiencias. Hoy estamos celebrando nuestra participación en la COP16 como sede satélite a este evento que se está sucediendo ahora en Cali, y dentro de la programación que tenemos como sede satélite se encuentra este lunes de ciencia. El interés y el objetivo particular de este encuentro es visibilizar las colecciones biológicas, que son los repositorios de la vida o bibliotecas de la vida. La Universidad de Antioquia tiene bajo su responsabilidad la gestión de varias colecciones biológicas, muchas de ellas representativas de grupos biológicos a nivel global. Entonces, hoy tenemos un encuentro que va a tener dos momentos. En el primer momento, tenemos como invitados a líderes de grupos de investigación que tienen bajo su responsabilidad la gestión de algunas colecciones biológicas. Nos acompañan la profesora Marta Wolf, el profesor Camilo Ramírez, el profesor Carlos de Nacimiento y el profesor Felipe Cardona. Ellos durante 15 minutos cada uno va a presentar su colección y después entramos al segundo momento, que es un conversatorio que va a girar en torno a una o dos preguntas para conocer, digamos, la opinión de estos profesores. La profesora Marta Wolf es bióloga de la Universidad de Antioquia, doctora en ciencias biológicas y se especializó en entomología. Es profesora titular de la universidad, fundadora del grupo de entomología de la Universidad de Antioquia, y en el año 97 empezó a recolectar e identificar diversos insectos para la enseñanza y la conservación. En este momento, la colección de entomología es una de las más grandes del país, conteniendo un poco más de los 30 órdenes de insectos que existen en la Tierra y más de 1 millón de ejemplares. Se ha especializado en entomología forense y con ello ayuda a identificar los tiempos en que un cuerpo está en proceso de descomposición. El profesor Carlos de Nacimiento es ictiólogo, reconocido sistemático de peces suramericanos, licenciado en biología y doctor en ciencias de la Universidad Central de Venezuela, profesor asistente de la Universidad de Antioquia e investigador del grupo de ictiología. Acompaña la gestión de la colección de ictiología de la Universidad de Antioquia, registrada ante el Instituto von Humboldt en el año 2008. El profesor Camilo Ramírez es profesor de planta de la universidad, doctor en biología de la universidad, líder del grupo Bacteriología Agrícola y Ambiental. Lidera investigaciones en torno a la interacción de bacterias con plantas y suelos, buscando contribuir en la construcción de una agricultura sostenible y moderna y a la recuperación de suelos degradados. A partir de sus experiencias, ha construido la colección de bacterias, una de las colecciones más jóvenes de la universidad, registrada en el von Humboldt en el año 2013. Felipe Cardona es biólogo magíster a cargo de la dirección del herbario de la Universidad de Antioquia desde el año 2006. El herbario es la colección biológica más antigua de nuestra universidad, registrada en el von Humboldt en el año 2000. Entre sus curadores han estado los profesores Lucía Tortúa, Ricardo Callejas, Francisco Roldán y actualmente el biólogo Heriberto Higuita. El herbario es uno de los más importantes repositorios de especies de plantas, macromicetes, líquenes, entre otros, de Sudamérica, y es visitado por investigadores de diferentes rincones del mundo. Como ustedes observan, tenemos colecciones que son representativas. Aquí faltan también la colección de mastozoología, de ornitología, tenemos varias colecciones también de organismos marinos, pero por cuestiones de espacio le dimos prioridad a estas colecciones. Entonces, después de esta pequeña introducción, le damos la bienvenida a la profesora Marta Wolf para que nos cuente un poco sobre su colección y, digamos, el impacto que ha tenido esta colección en la gestión del conocimiento. Bienvenida, profesora.
mientras que la profesora se organiza, es importante. Las preguntas, por favor, cuando terminemos las sesiones, si alguien tiene en el conversatorio preguntas para los profesores, levantan la mano y se les lleva el micrófono porque este es un evento virtual y es necesario que las personas que están conectadas también escuchen sus preguntas. Quienes están conectados de manera virtual, por favor, escribir sus preguntas en el chat de Facebook, ¿cierto? Facebook o YouTube. O de YouTube. Ok. O del Zoom. Perfecto. Buenos días para todos. Les contaré muy brevemente cuál ha sido el origen y un poco la historia y desarrollo de la colección entomológica de la Universidad de Antioquia, la cual se creó en 1997. Voy a pedir disculpas porque tengo un poquito de problemas de garganta. La colección está ubicada una parte del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia y está en el bloque 7, oficina 311, y una parte en líquido está en la microestación. La colección nació realmente por la necesidad de poder tener y utilizar insectos o material de artrópodos para los cursos inicialmente de entomología general. Y ese es el origen. Y el origen fueron la salida de campo con los estudiantes. Ustedes ven alguno aquí. Las prácticas en el mismo campo para montaje. Y esto nos llevó no solamente a colectar individuos, sino qué queríamos y qué necesitábamos. Primero, si queríamos mariposas, con qué las teníamos que colectar. Entonces, empezar no solamente a aprender de la diversidad de insectos de Colombia, que es en lo que nos hemos centrado, ¿cierto? Sino también cuáles son esos métodos de colecta específicos y de preservación, porque hacer los insectos los organismos más abundantes del planeta, obviamente van a tener demasiados requisitos. Y eso ha sido uno de los retos en nuestra colección. Entonces, también no solamente parte de los cursos, sino también de las investigaciones. Y es ahí como nos dimos a la tarea de ir a sitios de acceso difícil, que es donde están las zonas conservadas, para poder colectar un material que va a ser ese repositorio histórico de la diversidad de diferentes zonas en Colombia, nosotros hemos trabajado desde los 0, tanto en bosque seco como en bosque pluvial, hasta los 4.000 metros, como motivo de diferentes proyectos. Es por esto que vamos a tener unas colecciones especializadas, como decía la profesora Luz Fernanda, en forense. Sí, tenemos una colección muy importante en entomología forense con insectos a todas estas altitudes, pero igual tenemos colecciones de importancia en salud pública y en diferentes interacciones, como van a ver. Entonces empezamos en el 97 con este tipo de armarios, ¿cierto? Teníamos 7 armarios de estos entomológicos, estábamos en el segundo piso, y en ese momento, ¿cómo manejar tanta información? Porque es que en una trampa podemos colectar miles de ejemplares. ¿Cómo no perderse el sacrificio de tantos individuos? Entonces, por eso nos dimos a la tarea de elaborar en ese momento, porque solamente teníamos un computador, bueno, todo era muy incipiente en ese aspecto, formatos de registro manuales. Entonces empezamos a darle a cada individuo, solamente me interesa esta columna, el código. Entonces a cada individuo le fuimos asignando un número, ¿cierto? Y cada uno de esos números tiene una información, que es lo que vamos a ver que también ya está en todas las colecciones. Nosotros lo hicimos como de una forma intuitiva para que esto se conservara desde un inicio en las colectas. Empezamos con otros formatos de registrar lo que llegaba, quiénes llegaban, todas las revisiones que se hacían. Y para el 2002 nosotros tenemos, bueno, entonces para el 2000 el Ministerio del Medio Ambiente, a través del Instituto Humboldt, Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt, ellos lo que quieren es registrar todas las colecciones biológicas del país para poder inventariar y saber qué tenemos y dónde está. Nosotros entramos en esta política, mandamos toda la información y en el 2002 obtuvimos el registro calificado con el 36, o sea, fuimos de las primeras colecciones en el país, y esto se hace cada 2 años. La actualización del registro ya para este año está actualizada hasta septiembre del 2026. Aquí vemos cómo eran antes los registros, pues que era una carta que firmaba el rector. Actualmente, después de 27 años, tenemos aproximadamente 1 millón de ejemplares de especímenes que están en diferentes, diferentes formas en que están depositados.
Tenemos colección en seca, como lo que ustedes ven aquí. Esto lo utilizamos para especímenes grandes, mariposas, coleópteros, que podamos extender algunas partes de su cuerpo cuando se vayan a examinar, tener los caracteres expuestos, ¿cierto? Tenemos una colección muy grande en placas, en resinas. Estas son en Bálsamo de Canadá y aquí tenemos una de las colecciones más grandes de vectores de leishmaniasis del país. Está depositada allá y todo este material está en placas, en resinas, lo que se ha logrado montar porque estos tienen una exigencia muy grande, tienen que montarse y mirar al microscopio para poder hacer su correcta identificación. Tenemos mucho material almacenado en líquido, en alcohol al 96% y al 96% y al 70%. Este material, algunos obedecen a aquel material que debe depositarse así para poderse estudiar por su fragilidad, porque tiene un exoesqueleto, un integumento muy delgado, muy frágil, entonces como dirían los muchachos, no aguanta un montaje. Entonces toca en líquido. Y muchos otros es porque al colectar tanto material, nosotros lo vamos trabajando poco a poco, pero siempre está conservado y tenemos de hecho una parte pues en refrigeración. Entonces, nuestros estudios proponen lo que les venía diciendo, un aporte al conocimiento de la diversidad de insectos en Colombia, a la búsqueda de especies indicadoras, nos interesan mucho y nos hemos enfocado mucho, marcadores de hábitat, en salud pública, en forense y en interacciones con plantas, con hongos y con otros organismos. Este es un ejemplo de las plantillas, entonces lo que estamos haciendo ahora, bueno, este es un ejemplo de las plantillas que se mandan al SIP, que es el Sistema de Información de Biodiversidad para Colombia, ¿cierto? Entonces, todas estas plantillas, nosotros lo que hemos estado haciendo es digitalizando la información y enviándola precisamente a SIP para poder ser publicada. Actualmente nosotros tenemos en el IPT del Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia 103.002 registros. Si ustedes pueden ver, es la colección de artrópodos del país que más información ha colocado disponible. Estos 103.000 registros corresponden a más de 380.000 ejemplares. Entonces, las personas pueden entrar y mirar. Y hay un grupo que está ahí, pueden saber en qué punto exactamente el país fue colectado y las condiciones. Y también estamos asimismo en el Sistema Global de Información de Biodiversidad Global, ¿cierto? Aquí vemos el mapa de Colombia de los puntos o de los sitios donde nosotros estamos informando material a través del repositorio en sí. Entonces vemos el mapa pues de Colombia y estas son las colectas o el material que se encuentra depositado. Actualmente entonces estamos en la fase de digitalización de los ejemplares, ¿no? Además de las plantillas de fotografías. Entonces estamos digitalizando todo y lo estamos colocando en una plataforma en Python que tiene dos pestañas. Una pestaña donde está la galería de tipos y otra galería general. Los tipos son aquellos ejemplares a partir de los cuales se describen las especies nuevas para la ciencia. Entonces, esa colección patrimonial que tiene la universidad es supremamente importante, es una responsabilidad muy grande, ¿cierto? Porque tenemos alojados y aquí ejemplares que son únicos en el planeta. Entonces, ustedes pueden encontrar en esta galería general los tipos de los diferentes órdenes que tenemos. Aquí están simplemente presentados algunos chinches. La etiqueta roja es el holotipo, o sea, ejemplar único. A partir se tomaron todas las características para esa publicación, esa descripción. Y también tenemos varios parátipos que pueden estar con etiqueta amarilla o verde, que son o la hembra o el macho de ese espécimen o los otros insectos acompañantes, ¿cierto? Al momento de la descripción. Y una galería general de los 30 órdenes de insectos que hay en el neotrópico, realmente de hexápoda. Porque van a entrar otros grupos que son muy ancestrales, grupos más basales. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo pueden encontrar ustedes la pestaña donde están los lepidópteros. Al tocar cada foto, entonces van a encontrar la identificación hasta la que está en este momento. En relación a los tipos, entonces tenemos especímenes tipos de 9 órdenes: Diptera, Odonata, Libélulas, Coleóptera, Hemíptera, Hymenoptera, Neuróptera, Phasmatodea, Blatodea y Mecóptera, que es el primer tipo que tenemos, que este va a salir ahora. Yo aquí quiero resaltar en particular tener tipos, por ejemplo, en una localidad como Tulenapa, que se le hizo mucha difusión, y ahora acabamos de encontrar de otra de las haciendas de la universidad otro espécimen de Mecóptera. Es un bitáculo, lo llamamos Bitacus colombianos, que es de la hacienda La Candelaria. Entonces es otro sitio en el que podríamos pensar para la conservación, porque hay unos bosques bastante antiguos y que no se tocan. También en esta plataforma ustedes encontrarán en la galería general lo que hasta ahora hemos detectado en la colección de especies amenazadas.
Aquí tenemos 4 que son, de acuerdo a la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, tenemos en riesgo de extinción, tenemos ejemplares de coleóptera, como ustedes ven aquí estos dinastes, o estos otros coleópteros, también tenemos himenópteros como esta abeja y odonatos. Entonces, es otra colección patrimonial muy importante porque ¿qué significa? Están en riesgo, de nosotros vamos a tener esa evidencia física de de un organismo, más todo el hábitat, porque cada individuo tiene que tener pues todos unos datos que lo van a acompañar, ¿cierto? La información acompañante, que es todo lo relacionado con la localidad, la altitud, la fecha, y eso nos está hablando a nosotros del momento climático y además del sitio, el suelo, la vegetación, etcétera. Como resultados, a otro nivel, tenemos entonces descritas aproximadamente 180 especies a partir de individuos de la colección, no descritos solo por los miembros del grupo, sino por otras personas que nos visitan, y publicaciones, tenemos aproximadamente 200 publicaciones que se han relacionado con material de la colección. Aquí solamente pues como para el disfrute, les muestro unas fotos, por ejemplo, de estos fulgóridos que son unos chinches hermosos donde también se ubican las machacas. Tenemos una de las colecciones más importantes y diversas de blatodea, de cucarachas del país. Estas son otros coleópteros cerambícides, de himenópteros como estos pelecínidos que son avispas solitarias hermosas. Una colección muy grande de mariposas, de polillas, mariposas diurnas y polillas, de mosquitos, y aquí hablo de interacciones. Es una colección muy grande del Chocó de mosquitos criados a partir de plantas fitotelmatas. Entonces tenemos toda la relación entre la planta, la especie de la planta y los individuos que pueden sobrevivir allí, y todo eso está depositado, que es este tipo de colección que ustedes ven aquí. En las etiquetas es toda la información acompañante con el espécimen. Coleópteros gigantes, ¿cierto? Muy grandes, como estos que ustedes ven aquí, los megasomas, y la colección pues de moscas, que pues la gente dice que la colección de entomología de la Universidad de Antioquia es la casa de las moscas, porque muchos de nosotros se dedica pues a los díptera. Actualmente somos 6 curadores, más todos los invitados que llegan de muchas partes, ¿cierto? Entonces está Carolina. Carolina trabaja con dípteros, nematoceros, basales, es un grupo y trabaja mucho en la parte de interacción con hongos, ¿cierto? Porque muchos se alimentan de ellas. Juli, que está por aquí, Juliana Torres Toro. Juli trabaja mucho en los braquiceros basales también, que tienen que ver con grupos muy descomponedores, como el caso de los estratiómidos, y también con interacciones de piojos y aves. Eso es lo que ella está desarrollando ahora, entonces está haciendo mucha curaduría en ese aspecto. Jenny, que trabaja con Lepidoptera. Augusto, que es muy reconocido también en el mundo porque él es un curador, no solamente aquí, bueno, es un curador realmente ya muy consolidado porque lleva mucho tiempo que trabaja con las moscas de las flores, que son sílfidos, que son moscas polinizadoras en el estado adulto, y como en maduro muchas son predadoras. Cornelio, que es docente ocasional de tiempo completo, es la única persona, digamos, vinculado que está en el grupo, además de estar yo ahí. Entonces, Cornelio trabaja con Edonata, que también es muy reconocido, lleva mucho tiempo en el grupo y es una persona pues muy fuerte en los odonatos, y la colección de odonatos obviamente pues se refleja en los curadores como todas las colecciones. Bueno, aquí estoy yo que me he dedicado a los dípteros, empecé con dípteros de importancia en salud pública, forense y en diversidad en general de otros grupos. Para más información, entonces estamos pues en la página de la universidad, en Wix, en todas las redes. La página, aquí está el QR de esa plataforma Impacto, en donde ustedes pueden acceder a ella y pueden encontrar lo que vamos subiendo permanentemente de digitalización. Quiero agradecer a todos los que están aquí, a los que están conectados, pero muy especialmente a todas las personas que desde el 97, perdón, han acompañado el desarrollo de la colección, no solamente el desarrollo, sino de técnicas, de métodos, y que han permitido tener lo que ahora tenemos, y para mostrarles a todos ustedes, mil gracias.
Muy buenos días. Bueno, yo presento en esta ocasión la colección de ictiología de la Universidad de Antioquia, donde estamos vinculados en cabeza de la profesora Luz Fernanda Jiménez Segura, Juan Guillermo Espina Pavón, María Camila Castellanos Mejía y mi persona, todos adscritos al grupo de ictiología de la Universidad de Antioquia. La colección actualmente está representada por un poco más de 8.600 registros. Los primeros registros datan de 1972, sin embargo, el grueso de la colección la componen registros que fueron incorporados a partir de... ok. Registros que fueron incorporados a partir de inicios de los 2000, con justamente la vinculación de la profesora Luz Fernanda, quien inmediatamente, de una forma muy dinámica, implementa un programa de investigación vinculado al desarrollo de infraestructura en centrales hidroeléctricas, concretamente a lo largo de la cuenca Magdalena-Cauca. Entonces, estos registros constituyen justamente esa línea base y el monitoreo subsecuente de estas zonas que están en las áreas de influencia de las centrales hidroeléctricas de la cuenca. Por otro lado, destaca que justamente la cuenca Magdalena-Cauca hoy por hoy es una de las más afectadas, una de las más mayormente intervenidas a nivel de la continuidad de su cauce y toda esa dinámica ecológica por la implementación de estos embalses para la generación de energía eléctrica. De estos más de 8.600 registros, están representados 26 órdenes, 87 familias, 218 géneros y 427 especies. Quizás ese número, cuando contrastamos con 1.700 especies que conforman el inventario de peces de aguas continentales en Colombia, no está acá mayormente, pero cuando lo llevamos a una cifra del contexto de la cuenca Magdalena-Cauca, están representados más del 70% de la ictiofauna de esta cuenca, por lo cual entonces tiene una alta importancia desde el punto de la representatividad de la diversidad de esta cuenca hidrográfica particular. Y acompañaba esta colección de especímenes, la colección tradicional de especímenes preservados en etanol, está la colección de tejidos, que actualmente cuenta entonces con un poco más de 3.000 muestras disponibles representativas de más de 210 especies. En los últimos años hubo dos proyectos que se convirtieron en vanguardia para darle entonces un empuje en materia de visibilidad y sobre todo de incremento de las colecciones extendidas que conforman la colección. Y estos proyectos fueron los asociados a el monitoreo del proyecto hidroeléctrico Ituango y el monitoreo de las centrales de generación que actualmente están a lo largo de la cuenca del río Porce. Y más concretamente, este último proyecto, que fue titulado Respuesta de la ictiofauna a la formación de embalses en los Andes colombianos, fue el que mayormente se comprometió desde el punto de vista financiero y logístico para la implementación de una iniciativa que se denominó Biblioteca de la Vida Ictiofauna de la Cuenca Magdalena-Cauca. Y se concibe este proyecto en función de una documentación incompleta de la diversidad taxonómica que al día de hoy está presente en la cuenca. Estamos hablando de que cada semana se describe, perdón, cada mes se describe una especie nueva de pez de aguas continentales para Colombia. Y de esas aproximadamente 12 especies al año, el 50%, casi la mitad de las especies, corresponden a especies que justamente se registran en la cuenca Magdalena-Cauca. Otro de los problemas identificados justificando este proyecto es la existencia de grupos con problemas taxonómicos, donde hay una diversidad críptica reconocida y por otro lado una tendencia de algunos autores inescrupulosos de describir de una forma irresponsable sinónimos de especies que ya se encuentran disponibles para la literatura zoológica. Y finalmente, en función de consolidar entonces en la colección de ictiología, no solamente una colección de ejemplares, sino tener representantes de las especies que fueron descritas para Colombia, pero cuyos tipos residen en colecciones foráneas, en colecciones actualmente
bien en museos norteamericanos o bien en museos europeos. Esos tipos no están depositados en colecciones nacionales y entonces se concibe la búsqueda de ejemplares representativos de estas especies endémicas de Colombia para entonces acceder a otros recursos de información como la genética, información detallada desde el punto de vista geográfico y tener un registro fotográfico en vida de estos animales. Entonces, con vistas en este proyecto se configuran una serie de expediciones a las localidades tipo. Quizá la más emblemática fue justamente la reconstrucción de una expedición que ya a la fecha es centenaria, tiene más de un siglo de haberse realizado, emprendida por este ictiólogo estadounidense Carl Eigenmann, quien a principios del siglo XX viene en persona a Colombia y prácticamente recorre las dos cordilleras, cruza las dos cordilleras colombianas. Entonces, esos tipos, efectivamente, Eigenmann documenta aproximadamente un 40% de las especies hoy conocidas para la cuenca Magdalena y todos esos tipos están depositados en colecciones estadounidenses. Entonces, en Colombia no tenemos acceso a ejemplares que sean representativos de esas localidades y, por otro lado, menos aún a su información genética asociada. Y aquí podemos ver entonces un poco los puntos de muestreo que dan cuenta de esas expediciones, donde básicamente el énfasis fue justamente en la cuenca Magdalena-Cauca. Entonces, el protocolo de trabajo implica entonces la documentación fotográfica de estos ejemplares en vida, la obtención de muestras genéticas y la secuenciación de múltiples marcadores, tanto mitocondriales como nucleares, y su publicación en plataformas de acceso público como World Systems y GenBank. Entonces se consolidan lo que se denominan las fototecas. Allí pueden ver una pequeña representatividad de las especies que sirven, de los especímenes que sirvieron de voucher a las secuencias genéticas publicadas en estas plataformas, y esos ejemplares jamás fueron fotografiados en vida, lo cual entonces abre una alternativa o una posibilidad entonces en términos de cómo acercar la colección a una comunidad que no sea la estrictamente académica científica, sino justamente visibilizar a los peces, que son un grupo que, digamos, cuenta con un pobre repertorio o catálogo fotográfico. Ciertamente el mismo ambiente donde habitan los peces limita esta posibilidad de obtener fotografías que sean atractivas para un público en general. Y bueno, aquí vemos un ejemplo de incluso se han secuenciado entonces alrededor de 10 mitogenomas completos para especies que tienen importancia desde el punto de vista sistemático, filogenético, sus grupos taxonómicos particulares o que poseen una condición de endemicidad particular o que incluso son especies que están categorizadas en algún estado de amenaza en el libro rojo de los peces de agua dulce de Colombia. Entonces, como resultados de estas expediciones, tenemos que se incorporan a la colección más de 2.100 ejemplares nuevos, representantes de 164 especies, con una cobertura geográfica de 91 localidades, no solamente en la cuenca del Magdalena, sino también en Cauca, Cesar, Dagua y Catatumbo. De esos especímenes, 428 se hizo un registro fotográfico en vida, lo que equivale a 158 especies. Se secuenciaron 1270, se obtuvieron 1270 secuencias de 183 especies y desglosadas entonces en secuencias de la citocromo oxidasa 1, del gen 12S y del gen 16S, y como les había mencionado anteriormente, 10 mitogenomas. Entonces, ¿cuál es la importancia que va a tener esta información genética asociada además a muestras de topotipos? Bueno, que vamos a tener información genética directamente vinculada de forma inequívoca a la especie nominal que se pretende o que se está asociando a esa secuencia. Las secuencias COI nos van a poder hacer poder realizar ejercicios de delimitación por barcoding para detección justamente de esa diversidad críptica, y las secuencias 12S abren la posibilidad de entonces implementar un programa piloto de monitoreo acompañando a los monitoreos tradicionales, donde evidentemente se extraen los peces y se sacrifican, entonces con miras justamente a reemplazar eventualmente la extracción de especímenes y trabajar entonces con
metabarcoding de ADN ambiental. Estos recursos, tanto los recursos fotográficos y los recursos de secuencias genéticas que fueron publicados en las plataformas, justamente van a ser publicitados en este artículo que ya está en proceso de aceptación, Fish Databases for Improving Their Conservation in Colombia, liderado por la profesora Luz Fernanda en Scientific Data. Por otro lado, entonces también identificando aquellos grupos problemáticos que han sido objeto del monitoreo en estos proyectos de seguimiento dentro de los planes de manejo ambiental implementados por ANLA a las empresas que administran las centrales de generación eléctrica. Entonces se identificaron tentativamente, de forma inicial, estos 4 grupos que constituyeron entonces la base de las investigaciones tanto de trabajos de grado de maestría como trabajos de grado de pregrado de 4 estudiantes que tuve la fortuna de dirigir durante mi vinculación a el grupo de ictiología. Entonces uno de estos grupos, el claustro Lepocrixalvi, justamente Juan Guillermo acaba de defender la semana pasada de forma satisfactoria y exitosa su trabajo de maestría, y él encuentra entonces de un grupo que se considera una única especie, que en realidad hay 12 linajes y 7 de esos linajes representan especies nuevas. Rhineloricaria, que ya fue un trabajo también de maestría recientemente concluido por María Camila, ella encuentra para una revisión taxonómica de todas las colecciones del país 16 especies, de las cuales 4 son nuevas y ya 2 especies fueron descritas. Trichomicterus fue una investigación de pregrado por Víctor Medina, donde él encuentra para la cuenca del Cauca 3 especies, de las cuales 2 están en proceso de descripción. Y finalmente Mibricon, que es un proyecto en desarrollo por parte de Juan David Henao, donde hace una revisión taxonómica de las especies del Cauca y lo que ha encontrado es que reconoce 6 especies, 2 de las cuales son nuevas. Este es el trabajo de investigación de María Camila, donde básicamente hace una revisión taxonómica, como pueden ver aquí, de todas las especies, tanto en cuencas transandinas como cisandinas. Esta especie fue publicada, su descripción formalmente la semana pasada, y el epíteto justamente hace honor al grupo de ictiología, JIWA, por sus iniciales, su acrónimo, Rhineloricaria JIWA, y esta es la publicación en la cual se describe esa especie. El trabajo de Juan Guillermo, bueno, se resucita o se trae de vuelta al uso en la nomenclatura zoológica de este nombre olvidado, escrito por uno de los pioneros de la historia natural en Colombia, el paisa Posada, en 1909. Fue un nombre que pasó al olvido. Y justamente Juan Guillermo es el responsable de traer nuevamente ese nombre a la cotidianidad de la literatura zoológica. Y finalmente, investigaciones que también están en proceso de publicación, un género nuevo que se describe entonces también haciendo honor a la cuenca del Magdalena, con 4 especies que son endémicas exclusivamente del río Magdalena, donde se hizo un ejercicio sobre todo para justificar la creación de un nuevo género con una filogenia genómica y un ejercicio también de delimitación de especies con barcoding. Otro género nuevo, en este caso un género relictual de un grupo mayormente diversificado en aguas cisandinas que está restringido a una pequeña porción de la cuenca alta del Magdalena y de la cual, gracias a convenios que también han sido suscritos con otras instituciones aliadas, colecciones y museos internacionales, como en este caso el Royal Ontario Museum de Canadá, se puede entonces acceder a reconstrucción, a visualización de imágenes por vía de tecnologías modernas como el CT scan. Bueno, y esto es simplemente entonces una animación para poder visualizar los diferentes componentes estructurales del esqueleto, que en este caso, en este grupo taxonómico particular, los caracteres osteológicos tienen especial relevancia, no solamente para la identificación taxonómica, sino para la inferencia de las relaciones filogenéticas del grupo. Y finalmente, 2 iniciativas en las cuales está participando activamente la colección de ictiología. Es un servicio de asesoría al Servicio Estadístico Pesquero Colombiano, a UNAP,
justamente haciendo un acompañamiento de los colectores de campo en el términos de la revisión y actualización de los listados de especies que ellos están manejando en su base de datos y la capacitación en la identificación de las especies que ellos registran en los centros de acopio de las especies de exportación de especies ornamentales. Y finalmente, también a través del Ministerio del Ambiente y la Dirección de Bosques, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos se ha participado entonces de forma también activa en la construcción del listado oficial y las medidas de manejo asociadas a las especies migratorias del territorio colombiano. Estamos hablando que se suman 135 especies nuevas a ese listado, lo que representa entonces un incremento del 127% con respecto a las 106 especies que fueron originalmente categorizadas en la resolución del año 2013. Entonces también la colección tiene una alta injerencia en esas esferas de tomas de decisión política en materia ambiental y gestión de los recursos pesqueros en el país. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, les voy a hablar de la colección del herbario de nuestra universidad. Esta colección es a nivel nacional la segunda colección más importante que registra no solamente la flora, sino otros tipos de organismos que veremos enseguida. El herbario es como una biblioteca, que es lo que ustedes están observando ahí, porque generalmente a veces tenemos visitantes que llegan pensando que están visitando un vivero, ¿cierto? Y resulta que es una colección de plantas secas, pues con fines científicos y también divulgativos, pues y de educación. Entonces, aquí tengo una pequeña introducción de qué se trata el herbario, ¿cierto? Que básicamente lo más importante o la base es la documentación de la diversidad florística y de otros grupos que tenemos tradicionalmente en el herbario y en los herbarios del mundo. Pero también es una fuente de información muy valiosa para muchos aspectos de la ciencia de la vida y de las ciencias de la tierra, pues desde la parte, por ejemplo, genética y de la información que se genera a partir de la distribución de las plantas y todo lo que tenemos en el herbario registrado. El herbario se fundó en el año 69, nació con esta ciudadela universitaria y fue fundado por el profesor Soyarto, un indonés que empezó como con la escuela botánica de lo que en ese entonces era el departamento de biología y básicamente nosotros pues somos como los herederos de este profesor, ¿cierto? Que fue el maestro de nuestros maestros. En este momento el herbario tiene 238.500 especímenes. Es un herbario que anualmente crece aproximadamente 5.000 especímenes al año se están montando y a partir pues, de toda esta información entonces se está generando lo que hacemos desde la divulgación. Estos son los grupos que tenemos en el herbario en porcentajes. Obviamente el mayor porcentaje que se tiene son las angiospermas, que son las plantas con flores, los helechos, los briofitos, que son pues, los diferentes grupos que constituyen o que generalmente la gente conoce como los musgos, una colección también muy importante que es la de los hongos, y los otros grupos más pequeños son las gimnospermas y los líquenes, que enseguida los veremos con más detalle. Entonces, en orden de la colección, que como les decía, no solamente tenemos plantas, sino que otros organismos, como en este caso las algas, tenemos una colección de algas dulceacuícolas y marinas que están montados de esta manera sobre papel. Es tal vez la única colección que tenemos como huérfana en el herbario porque no hemos tenido curador. Y no ha habido pues como mucha gente que se entusiasta y hay pocos especialistas en el país en este tema de las algas. Tenemos una colección de 620 algas que necesita obviamente curatoría y estamos pues como ya en la búsqueda de especialistas que nos apoyen en esta parte. Está la otra colección que es la colección más grande de Colombia y organizada de hongos, más que la del Herbario Nacional Colombiano.
Es mucho decir porque Colombia es el país más diverso, como están diciendo ahora en el COVID-16, por área del mundo. Entonces es la colección más grande del mundo, posiblemente en hongos, ¿cierto? O en representatividad pues de una región súper importante, y tiene una representación geográfica bastante valiosa esta colección. Y es una colección bastante activa pues con los profesores y estudiantes. La otra colección es la colección de líquenes, que se ha enriquecido mucho últimamente porque los líquenes se han vuelto objeto de estudio en los estudios de impacto ambiental. Se requiere por la autoridad ambiental que los líquenes se estudien. Entonces, ha crecido los grupos de estudiantes y profesionales que trabajan con líquenes, y eso ha ayudado a que la colección crezca, se cure mucho, esté mucho mejor curada, ¿cierto? Y se alimente. Entonces, ha sido una colección que ha ido creciendo. Tenemos 2.500 especímenes, que eso es bastante para una colección tan específica. Los briofitos, que son los musgos, lo que conocemos generalmente como musgos, entonces también tenemos una colección bastante representativa. Se enriqueció mucho en el proyecto de la flora de Antioquia y hace parte pues de ese estudio que fue un hito en el herbario, porque hizo que el herbario creciera mucho y se desarrollara y se curara bastante. Entonces este grupo en esa época se trabajó bastante. Tenemos 13.246 ejemplares de briofitos, que también, pues como les digo, es un grupo grande y bien curado. Los helechos también han ido creciendo de manera significativa porque hemos tenido estudiantes y profesionales muy entusiastas con este grupo. Y por darles un ejemplo, hace unos años conocíamos 10 especies de helechos arbóreos, o ciateas, que conocemos, y en este momento hay más de 100. Y eso ha sido producto de uno de los estudiantes pues egresados del Instituto de Biología, que empezaron a trabajar los helechos arbóreos en el país y descubrieron que eran muchísimas especies de helechos. Y en este momento tenemos un proyecto grande, estamos pues haciendo parte de ese, que se llama Helechos de Colombia, con especialistas de los Estados Unidos y un grupo de acá, y en alianza con el Jardín Botánico de Medellín también. Y entonces estamos en ese proyecto, que es un proyecto grande y ha enriquecido mucho también la colección de helechos. Entonces es una colección bastante representativa de la diversidad del país. Las gimnospermas es un grupo más pequeño en Colombia, más reducido, pero sin embargo tenemos eh, también una colecta muy especial de un grupo que se llaman las samias, que es un grupo de plantas colombianas, ¿cierto? De pronto tenemos en la mente que las gimnospermas solamente son pues, los pinos, que son del norte, o las araucarias, que son del sur. Estas son propias del país, como también la fotografía de la derecha, que es una podocarpácea, que también son pinos, pues, pinos colombianos o chaquiros, ¿cierto? Hay una colección importante, se ha trabajado mucho en la parte de ecología con este grupo y de conservación de las samias. Entonces también tenemos una representatividad buena del país, de diferentes especies de samias, que son plantas muy reconocidas a nivel de la historia pues, de las plantas terrestres. Y las angiospermas, que es como el grupo más representativo que tenemos, obviamente, que tenemos más de 170.000 ejemplares de angiospermas, obviamente con familias muy bien curadas, porque tenemos especialistas en diferentes grupos, y eso ha hecho que hayan colecciones que son referentes a nivel del neotrópico pues, o del mundo, en la colección que tenemos. Por ejemplo, obviamente todos reconocen la colección de piperáceas, que la trabaja el profesor Callejas, y tenemos varios egresados que trabajan grupos muy grandes y que son referentes también a nivel internacional, que merecen que vengan gente de todo el mundo a revisar estas colecciones. Y las colecciones que llamamos como anexas o accesorias, que son colecciones que hacen parte pues, de nuestros especímenes. En este caso, hemos estado consolidando una carpoteca, espermoteca, esa colección de frutos y de semillas asociadas a los especímenes, ¿cierto? Que sirven también mucho para hacer la parte anatómica de los frutos y las semillas. Ha ido creciendo. En este momento tenemos más o menos 700 ejemplares ya en carpoteca. Esto es una carpoteca espermoteca de exhibición que tenemos en la entrada del herbario, más divulgativa. También se ha enriquecido mucho lo que son las muestras en líquido, que son flores de orquídeas
y de otros grupos que requieren mantener colección en líquido pues para hacer los estudios respectivos por parte de los especialistas. También hay una palinoteca, que es una herencia que dejó el profesor Fonegra, que es la palinoteca, están los granos de polen en placas, muestras también de tejido que se utilizan para hacer los estudios de filogenética, aunque las muestras algunas sirven, las que están en el herbario, el DNA se degradan, entonces es mejor conservarlas de esta manera, pues en sílica gel y se quita, ¿cierto? Porque las muestras del herbario se fumigan o se tratan con alcohol y eso deteriora un poquito el ADN. Entonces algunas sirven y otras no sirven para hacer este tipo de estudios. También hay una colección de fragmentos de roca con fósiles. Tenemos más o menos 70 fragmentos. Y los especímenes tipo que los han mencionado aquí en las dos conferencias anteriores, ¿cierto? Que son los ejemplares que representan especies nuevas, ¿cierto? Y que son como lo más valioso de la colección, es el tesoro de ahí, ¿cierto? Entonces tenemos una colección grande de tipos, 1750, y creciendo todo el tiempo porque continuamente se están publicando especies nuevas pues a partir de la colección. Y unos especímenes históricos, ¿cierto? Como en este caso la castilleja que está ahí, que es como el primer espécimen que tuvo el herbario, y esa otra que es una pasiflora, que tiene más de 170 años de haber sido colectada, fue una donación, y la detectamos gracias a la base de datos. No sabíamos que teníamos esa colección pues ahí de esa pasiflora y nos dimos cuenta que teníamos un espécimen colectado en 1847, tiene más de 170 años. También hace parte de la colección integral las ilustraciones, porque se ha hecho mucha divulgación en la parte pues de plantas medicinales o otro tipo de divulgación con este tipo de ilustraciones o las ilustraciones pues para las especies nuevas. Entonces hay una colección grande, no solamente de flora, sino de fauna en ilustraciones. La anterior era más como para libros divulgativos y este es el tipo de ilustración que se usa para hacer las publicaciones de las especies nuevas pues en revistas ya especializadas. Y la base de datos que la hemos ido consolidando, esta base de datos está en la plataforma de la universidad, o sea, como funciona Mares, como funciona cualquier plataforma de la universidad, la creamos ahí para poder estar en el portal directamente de la universidad. Llevamos años trabajando en ella, inclusive estos días ha estado funcionando mal porque cambió, la están modernizando, pero esa base de datos está pues en el portal universitario como una base de datos biológica y tenemos ya más del 90% de los especímenes ahí incluidos, porque la base de datos empezó cuando ya la colección del herbario era muy grande, entonces ha sido un proceso que se ha ido pues depurando año tras año, es una base de consulta pues pública, ¿cierto? Aquí pues es lo que nos permite hacer la base de datos, es mapas de distribución y proyectar de pronto también las colectas de dónde tenemos que fortalecer colectas y donde pues hemos hecho como más trabajo de campo, obviamente Antioquia pues, pero sí también miren que el Amazonas aparece en naranja porque han sido sitios que se ha trabajado tradicionalmente en el país. Y también desde el herbario nos hemos proyectado mucho en el tema de la publicación de la colección, el catálogo de la flora de Antioquia que se hizo con asocio con Missouri, Botanical Garden, ¿cierto? Y con el liderazgo pues del profesor Callejas y otros libros ya más específicos, ¿cierto? Que tienen que ver con floras locales o con flora medicinal y también desde ahí, desde el herbario se ha liderado unos estudios de flora y fauna pues con los diferentes grupos de investigación. Estos libros están disponibles digitales en el portal, se pueden descargar de ahí. También hemos hecho un esfuerzo pues por estar divulgando el herbario, salir del herbario como a socializarlo. Aquí hay pues varias actividades de las últimas que hemos estado haciendo en la universidad, ¿cierto? Por ejemplo, la imagen de acá de la izquierda, esa fue el Día del Biólogo y que salimos varias colecciones al corredor pues a mostrar.
participamos en una feria mensual que hay allí al lado del Camilo Torres, y también estamos haciendo unas actividades ahí en campo, la foto de arriba, como centrándonos en un árbol en particular, en una especie en particular, y lo estamos haciendo público, como para hablar de la familia, de sus polinizadores, de otros aspectos pues de la historia natural de un grupo particular o familia. Y aquí está pues una buena parte de mucha gente que ha estado en varias generaciones en el herbario participando y que han hecho pues que esto sea una colección grande, que haya crecido bastante. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias pues a la profe Luz por la invitación y el liderazgo para organizar el evento. Yo mismo le solicité a la profesora Luz que me dejaran de último porque quería hacer énfasis en novedades que creo que pueden ser del interés de los biólogos principalmente, en tanto las diferencias que hay de una colección como la nuestra, los retos que hay no solamente técnicos, sino en gran medida teóricos, y que son lo que nosotros pues venimos viviendo con esto. Nuestra colección, digamos que originalmente ha sido una colección de bacterias, pero nosotros en los últimos 5 o 6 años venimos migrando a expandir un poco más el alcance de nuestro grupo de investigación y trabajar en microorganismos en general. De hecho, eso se refleja también en un cambio de nombre que hemos asumido, que ahora nos llamamos Grupo de Biotecnología Microbiana Agroambiental. Originalmente éramos una colección de bacterias del Grupo de Bacteriología Agrícola y Ambiental. Entonces venimos migrando a abrirnos, pero obviamente pues aún la mayoría de nuestras colecciones es de bacterias. Y les quiero hacer énfasis no solo en dónde estamos, sino en los retos, que creo que es parte de lo bonito que con una colección de estas. Lo primero es cuál es la misión de nosotros. Pues nosotros tenemos una misión muy amplia, que es básicamente contribuir a la conservación y el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad microbiana en Colombia, particularmente aquella relevante para la producción agrícola y la estabilidad de ecosistemas naturales. Es ahí donde nos enfocamos, es decir, nosotros estamos trabajando particularmente en microorganismos asociados a suelos y a plantas. No trabajamos ni colectamos microorganismos asociados a especies animales, cualquiera que ella sea, ni tampoco asociadas a aguas, por ejemplo. Entonces, suelos y plantas particularmente. El énfasis como grupo de biotecnología, pues tenemos un interés también en el aprovechamiento sostenible de esa biodiversidad, en impulsar a partir de las colecciones también el desarrollo de productos, de servicios que se puedan prestar a la sociedad a partir de eso. La primera pregunta grande sale en torno a colectar microorganismos. Y ya les voy a mostrar que eso que hoy en día nos parece normal al mismo nivel de las colecciones entomológicas, de botánicas, de animales, etcétera. Para nosotros aquí, y uno mira históricamente, hay una serie de novedades interesantes. Empecemos de atrás para adelante. Primero por decir que tenemos el reto de estar entonces con el deseo de involucrarnos en el grupo con la más amplia biodiversidad registrada, lo cual pues ya limita muchísimo el alcance de nosotros. Eso es una publicación que es muy famosa, quizá muchos de ustedes la conozcan, que fue 2016, donde hay representantes de toda la biodiversidad a esa fecha. Y se puede ver, pues esto obviamente no ha cambiado sustancialmente, que la inmensa mayoría del árbol de la vida se refiere solamente a bacterias, en tanto que en esta cola pues tendríamos en escala representación de los demás grupos e incluyendo ahí los hongos que también hacen parte pues, de los microorganismos. No estoy hablando incluso de arqueas que estarían acá. Nosotros no colectamos arqueas, solamente eubacteria, y hongos particularmente. Próximamente estaremos de pronto empezando a incluir
nemátodos habitantes de suelo. Bueno, esa pregunta de por qué colecciones microbianas, creo que la pueden ver, que nace de, si uno mira históricamente, de que al principio incluso no se consideró. O sea, si ustedes van a todos los textos de Darwin, pues y a su texto central, El origen, no hay mención alguna de los microorganismos. No. Tampoco en sus colecciones se consideró en ningún momento hacer colecciones de microorganismos, ¿sí? A pesar de que las tecnologías, digamos, al menos las de observación, ya estaban más o menos bien pulidas. Estamos hablando obviamente de que los trabajos de Darwin son siglo XIX, pero aún así la relevancia está en otro lado y sabemos que las colecciones y los trabajos de naturalistas a lo largo de la historia de la biología pues han siempre incluido colecciones y han estado grandemente basadas en colecciones. En cambio, el desarrollo de la microbiología no está ni ha estado originalmente asociado a las colecciones, y porque no sabemos ni siquiera ni cómo hacerlas bien, ni tampoco el papel, o sea, alcanzar a ver la escala en la que juega esto un papel. Entre otras cosas, porque también ha estado algunas ideas que están hoy todavía en el debate de la biología teórica muy fuerte, y es la relevancia de esas colecciones, sobre todo para el estudio de la biodiversidad. Por ejemplo, con afirmaciones, esta es una afirmación que quizás muchos de ustedes conocen, que ha estado acuñada en la biología, en la microbiología particular, y es: todo está en todas partes, pero el ambiente selecciona. Es una referencia que se le atribuye normalmente a Beijering, pero realmente pues es de Bas Becking. Los dos eran holandeses, y hoy todavía no sabemos ni siquiera cuál es el papel de la biogeografía en el caso de los microorganismos, porque hay evidencia contradictoria todavía. Cada vez encontramos un poco más de patrones biogeográficos en el caso de la evolución microbiana, pero todavía sabemos que la capacidad de migración de los microorganismos es absurdamente grande, muy superior a la de cualquier otro organismo, básicamente a través de fenómenos atmosféricos. Entonces, los patrones biogeográficos, que es una de las cosas que está detrás del poder y el potencial del aporte de las colecciones, queda en entredicho. Sin embargo, las colecciones o los trabajos con microorganismos han permitido cosas grandes para los mismos trabajos de Darwin, como estos dos experimentos que simplemente los quise mencionar, que son los que están detrás de la demostración de que las mutaciones eran preexistentes y que sabemos que es clave para la teoría de la selección darwiniana de la evolución. Entonces, el papel de los microorganismos, sabemos que juegan un papel, creemos que juega un papel fuerte, pero todavía el alcance de ese componente teórico no sabemos en términos de colecciones, ni tampoco sabemos bien cuál puede ser la forma más práctica y pragmática de hacerlo, como ya muchos otros grupos, pues, o en todos los demás, en los macroorganismos se ha ido encontrando. Hoy en día, las colecciones microbianas, particularmente las bacterianas, son colecciones vivas. Ahí ya hay una gran diferencia. Son exclusivamente colecciones vivas. Es decir, se parecen más al vivero más al vivero que estaba mencionando Felipe ahorita. Se parecen más a un jardín botánico, se parecen más a eso, porque nosotros debemos mantenerlas vivas en gran medida para poder hacer los estudios con ellas. Y fuera de eso, ya vamos a ver que la velocidad de la especiación en bacterias parece ser absurdamente grande. Y digo parece ser porque es que aún decir qué es especiación en bacterias hoy es todavía altamente problemático. Es decir, qué es una nueva especie bacteriana resulta ser altamente problemático. Bueno, estas colecciones, entonces, en términos de que son vivas, ya nos empiezan a poner retos, no solo teóricos, sino prácticos. Entonces, por ejemplo, nuestra colección es una colección que está almacenada en un freezer a menos 80 grados. Nosotros tenemos copias de algunas de las bacterias más importantes en asocio pues con algunos colegas en laboratorios acá en Medellín, pues, para evitar cualquier accidente. Eso está almacenadas en crioviales, como lo pueden ver ustedes aquí. Quise traerlo a estos, que muchos de ustedes seguro no trabajan en microbiología y les puede parecer más interesante. Y en cada uno de esos hay un medio de cultivo con un criopreservante, que normalmente es glicerol.
A la fecha, nosotros en nuestra colección tenemos alrededor de 2.500 especímenes distintos, y ya voy a poner la pregunta sobre qué es espécimen para nosotros. Especímenes diferentes que en gran medida, la mayoría de ellos pues son representantes de la naturaleza, pero los microorganismos mutan a una tasa tal que nosotros también somos capaces, digamos, de inducir o generar variantes a nivel de laboratorio que pueden llegar a ser sumamente distintas. Incluso en el discurso o en la disquisición teórica sobre qué es especie en procariotas, también podrían ser incluso muchos de ellos nuevas especies. Entonces, también tenemos variantes generadas por trabajos de nosotros, resistentes a algunos antibióticos, con ciertos niveles de marcación, que también los vamos marcando y que tienen valor para nosotros. Como les decía, para nosotros tenemos más de 2.500 especímenes, pero para nosotros, ¿qué es un espécimen? La pregunta va incluso a qué es un individuo, y noten aquí otra de las diferencias con las colecciones que presentaron los colegas, y es que nosotros no tenemos un individuo almacenado en cada vez y que lo describimos. Nosotros lo que almacenamos son poblaciones, técnicamente hablando. Yo almaceno una población completa donde tengo literalmente millones de células, donde esas millones de células, por más clonales que sean, no son idénticas, no lo son, y eso está supremamente claro. Incluso tú las siembras, y lo que les estoy presentando en la fotografía es una colonia en corte transversal, y pueden ver incluso cómo en una colonia hay diversidad, en este caso metabólica, y eso es pues de un estudio muy conocido dentro de la microbiología. Nosotros hemos hecho colecciones, estas por ejemplo son colecciones concentradas en grupos de bacillus que tienen un alto potencial biotecnológico, y hemos estado restringiendo algunas áreas para hacernos preguntas evolutivas. Hemos estado en los últimos años pues trabajando por ejemplo en el Urabá antioqueño, donde hay unos gradientes de humedad muy interesantes, donde hay también obviamente un impacto y un interés para nosotros en términos de agricultura. Y aún ahí encontramos una diversidad gigantesca en zonas no tan distantes biogeográficamente, en fenotipos y en genotipo en algunos marcadores. Entonces también nos vamos dedicando a eso, y cada cepa resulta ser particular. Y puedo ir entrando ya en el final de la exposición, señalando de que esa diversidad, ese reto que impone la diversidad bacteriana en particular, tiene que ver con su gran tasa de evolución. Esto que ven, por ejemplo, aquí, solo para mostrarles un ejemplo de un caso clásico que hoy incluso se utiliza mucho en clases, un experimento que montaron en la Universidad de Harvard hace algunos años. Sembraron bacterias en un plato gigante, que aquí hacia los extremos, y dejaron que fueran creciendo, y cada uno de estos espacios tiene un poco más de un antibiótico. Lo hicieron con 2, 3 antibióticos, y en cada caso se iban generando variantes tan solo en el curso de 96 horas. Es decir, en 96 horas tuvieron todas las variantes que tú te imagines, y cada vez más siendo capaces de adaptarse a condiciones supremamente altas de antibiótico. En un solo sitio, en un solo plato, en un megaplato, pero era un solo espacio. Ahora pensemos en la naturaleza, ¿cuántos sitios hay? De hecho, hoy en día ni siquiera tenemos buenos modelos o modelos con consenso en torno a cómo es la filogenia de las bacterias. Y digamos que este modelo que está representado aquí, que es el que se llama de ecotipo estable, es de pronto el que va reuniendo un poco más de consenso, pero no la totalidad. Pero existen muchos de estos otros. ¿Qué hay que mirar aquí? Que incluso está sobre la mesa y con mucha fuerza la idea de que nosotros estemos ante la aparición y extinción permanente de especies bacterianas todo el tiempo. Es decir, no es que aparezcan, duran un tiempo, o sea, las escalas de tiempo son muy distintas a las de los otros organismos, sino que aparecen y desaparecen en cuestión quizás de horas, quizás de días, y ahí entonces uno se preguntaría por cuál es la relevancia de tener algunas de ellas colectadas a nivel de laboratorio. Como verán, pues hay muchos retos, y de hecho una de las colecciones más interesantes que hay en el mundo es la dirigida por el profesor Richard Lenski en la Universidad de Michigan, que está todavía activa. Y por ejemplo, eso es una colección que no es de especímenes silvestres, es totalmente con un experimento de evolución que ellos vienen adelantando desde 1988, pues, y que para 2017 ya tenía 10.000 transferencias, para 2019 tenían
más de 70.000 generaciones y se han llenado de esa colección y lo tienen ahí. Nosotros tenemos ya algunos, en el caso particular de Bacillus, de interés biotecnológico, hemos empezado a generar variantes pensando en que eso pueda tener algún valor. Entonces, como verán, pues esto es un reto para nosotros interesante, trae novedades teóricas y novedades prácticas con respecto a lo que normalmente tenemos como colecciones biológicas de macroorganismos y ha requerido pues el trabajo de mucha gente. Somos la colección más joven, como lo presentó ahorita la profesora Luz Fernanda, pero fuera de eso el área también es mucho más joven y trae retos que tenemos que ir, digamos, sorteando poco a poco. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesores, profesora Marta, profe Felipe, profe Carlos, profe Juan Camilo. Los invito aquí a aquí pasar adelante. No se estresen, este es un conversatorio tranquilo. Muchas de las preguntas que habíamos diseñado ya las respondieron en la presentación. Entonces, me quedé nomás con una e invito entonces vamos a hacer 3 preguntas, una de las que ya ustedes conocían, y invito al público que está aquí presente a que haga una pregunta y a los que están virtual, que tenemos un poco más de 40 personas conectadas, a que lancen preguntas. Escogemos, Camila, si tú me ayudas, una, para entonces tener una de las que ya teníamos agendadas, una de las del público que está aquí presente y otra de las personas que están virtual. Entonces, profes, pues realmente apenas conocimos 4 de las, ¿dónde está Juan Daza? Se me fue. De las 12 tenemos 22 colecciones en la universidad, de las cuales apenas la mitad tienen registro en el von Humboldt y las otras, digamos que están buscando oficializar el registro. Entonces apenas tenemos 4 de muchas colecciones que sería muy interesante continuar con el trabajo de colecciones. Los invito entonces a pensar en cuál es el mayor logro que desde su colección o la colección que usted custodia y gestiona ha sido durante este tiempo que ustedes han venido trabajando con ellas y qué desafíos o retos supone el futuro de la colección en el contexto de ser parte de una institución pública como la nuestra, ¿cierto? Con todas, digamos, las situaciones que estamos enfrentando en este momento. No sé quién desea comenzar. Pienso que el mayor logro es la escuela que creamos entre tantas personas y la cantidad de estudiantes que se han formado, más de 100 estudiantes de pre y posgrado, no solamente en la Universidad de Antioquia, tenemos representantes del grupo en muchas universidades del país y la escuela misma se ha ido reconociendo como la escuela de la Universidad de Antioquia por la forma en que estamos trabajando y la forma en que hemos abordado la colección. Entonces yo pienso que el logro más grande ha sido en el tema de educación. Muchísimas gracias, profe. ¿Alguien más? Bueno, no, en nuestro caso, pues, si bien es cierto que siempre uno logra a través de las colecciones hacer escuela y ayuda mucho en términos prácticos para el entrenamiento de estudiantes, yo siento que hay particular relevancia, eso es una posición muy personal, en los problemas teóricos, como los que mencioné hace un segundo, para nosotros fueron evidentes solo en el momento en que empezamos a hacer colecciones y en el que empezamos a tratar de hacer taxonomía y organización en general de esas colecciones. Entonces nos evidenció una serie de problemas teóricos que no solo están asociados a las bacterias, están asociados a todos los ámbitos de la práctica microbiológica, es decir, en la clínica humana, en la clínica animal, en la fitopatología, en la biotecnología, o sea, la generación de insumos biotecnológicos microbianos, todo eso tiene que ver con la taxonomía, pero ahí
en nuestro contacto de esa fecha no era tan evidente los retos teóricos, lo hizo evidente el tema de las colecciones, entonces uno ahí puede ver algo muy interesante. Y el reto con la universidad, pues no, yo creo que como siempre es la estabilidad. Yo no diría, obviamente cuando digo estabilidad, pienso en lo financiero, ¿cierto? Pero no exclusivamente en lo financiero, sino también que sobrepase las vidas de nosotros, el tiempo laboral de nosotros, digamos, el herbario creo que maravillosamente es un gran ejemplo de cómo ha logrado llevar eso, pero en una colección como la que yo administro en el momento, yo no tengo claridad qué pasará una vez yo ya no esté, ¿cierto? Bueno, sí, yo coincido justamente con la profesora Marta en el sentido de la apropiación que han generado los mismos estudiantes con la colección. O sea, al carecer de un presupuesto destinado exclusivamente al mantenimiento de la colección dentro del organigrama de la universidad, los estudiantes se convierten en un elemento valiosísimo para asegurar la conservación y la continuidad de la conservación misma de los ejemplares que reposan allí. El otro factor es que ciertamente, quizá al inicio, de forma muy personal, los profesores son los que dan origen a estas colecciones, son los fundadores de las colecciones, y no es sino hasta el momento en que, claro, ya hay un aval en términos de estudiantes formados, de tesistas, de publicaciones asociadas, que la universidad reconoce el rol y el valor de esa colección, pero eso va más allá de la misma puerta, o sea, trasciende. No solamente es un patrimonio exclusivo de la universidad, sino que constituye ya de por sí un patrimonio, y sobre todo con el reconocimiento de el Registro Nacional de Colecciones Biológicas administrado por el Instituto Humboldt, evidentemente implica entonces una responsabilidad de la institución para con esa colección. El punto es cómo materializamos ese reconocimiento para asegurar a posterior a que los profesores se pensionen o se vayan retirando eventualmente, bueno, ¿quién va a ser el responsable y quién va a asegurar desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la organización, la permanencia de esa colección? Bueno, yo digo que pues logros han sido muchos y estoy completamente pues de acuerdo con lo que han dicho. El tema principal, que es la docencia o el aprendizaje de los estudiantes y la formación, es lo vital ahí. Y como lo han dicho o se han referido al herbario, investigadores extranjeros, es tal vez uno de los herbarios más activos a nivel del neotrópico. El herbario se mueve muchísimo a nivel académico y es de mucho interés para los investigadores extranjeros estar visitando. Eso ha hecho que se fortalezcan también el grupo y los estudiantes, ¿cierto? Entonces hay un esquema de formación muy fortalecido, muy fuerte, muy fuerte. Y como decía Marta, los estudiantes de entomología son reconocidos, los de botánica también. Casi que la mitad de los grandes herbarios del país, o sea, hay como 5 o 6 curadores o directores de herbario que son egresados de acá, de 32 herbarios que son como los más grandes y más orientados hacia el tema investigativo. Entonces eso dice mucho de la escuela que se ha formado aquí. Entonces yo creo que eso es uno de lo más importante que ha tenido el herbario, y con la situación pues de la universidad eh, también se ha vuelto autosostenible porque es una realidad, ¿cierto? Entonces como que, y nos hemos dado cuenta, pues aquí antes ningún laboratorio, un profesor o una oficina pagaba el teléfono, y eso era indignante que la universidad te mandara a vos pues eso es un tema real, pues no es muy del herbario, pero es de la universidad, ¿cierto? Entonces, el tema de hacerse autosostenible, o sea, yo soy capaz de generar cosas la prestación de servicios, me parece que también eso ha ayudado a que el herbario se proyecte también más. Muchísimas gracias, profe. Bueno, entonces aquí tenemos como talento humano, ¿cierto? Que impacta no solamente aquí en Antioquia, sino fuera de nuestra región y fuera del país. También está el tema de que, si bien son repositorios de la diversidad,
son muy activos. Entonces son colecciones que se mueven, las visitan, hay préstamos, hay donaciones, hay innovaciones. Y lo otro es las estrategias que tenemos los profes para sostenerlas. Y generalmente se hacen a través de proyectos de investigación o de pronto consultorías, servicios, y así las vamos manteniendo en el tiempo. Hay un tema sí que digamos que preocupa un poco y es el relevo generacional en términos del sostenimiento de las colecciones en el tiempo. Surgen las colecciones como una iniciativa del profesor y muchas veces también de los estudiantes asociados, pero y cuando el profe se retire, ¿qué va a suceder con esa colección? Tenemos el caso de una colección, una colección de peces del profesor Urán que tuvieron que quemarla porque nadie, pues terminó en ¿cómo es que se llama? En el NUS totalmente deteriorada y era básicamente porque no hay un espacio donde tener la colección. Entonces, cosas como esas no pueden volver a pasar en la Universidad de Antioquia. Bueno, invito quien del público que está aquí presente desea hacerle una pregunta a nuestros expositores. Gracias, Luz. Más que hacer una pregunta, yo quisiera, hombre, resaltar algo. Yo creo que no hay nada más cautivante para un estudiante sobre la diversidad biológica de este país que tener acceso a colecciones. Es que yo recuerdo muy bien cuando yo era estudiante, familiarizado con la literatura de Andrés Posada Arango describiendo Astroblepus de la cuenca del río Medellín. Y eso se olvidó, eso como que no pasó nada con eso. Y ahora me encanta encontrar estudiantes que están absolutamente asombrados con los Astroblepus de la cuenca del río Medellín. Pero lo otro es todos los estudiantes y toda cantidad de biólogos que son cautivados con esas colecciones, que esas colecciones tienen un enorme impacto en el país. Y eso hay que resaltarlo, porque eso es el esfuerzo que, entre otras cosas, pues ustedes son, no sé, el pináculo de la pasión, de la devoción, de la entrega, del amor por sus estudiantes, por sus colecciones. Y eso hay que rescatarlo. No es simplemente que tengamos unas colecciones, no. Es que el impacto que eso tiene en la sociedad antioqueña es enorme. Es que capturar a un muchacho para que comience a trabajar en Astroblepus, eso es un logro. Entonces yo quería resaltar eso, que eso es muy hermoso, que eso está muy bien y que eso es hacer patria. Muchas gracias, profe. Sí, digamos, son profes que realmente le ponen toda la pasión, el interés y algunas veces pelean con otros por defender las colecciones. ¿Alguien más? ¿Tenemos tiempo para otra? Sí. Bueno, buenos días. Yo tengo una pregunta que es que sí, bien, a todos aquí nos encantan las colecciones, me imagino, pero, por ejemplo, yo que a veces trabajo con una y me preguntan como, ¿para qué? A personas que no están como tan relacionadas, me parece muy complejo de explicar, sobre todo, digamos, como en el tema de los animalitos, ¿para qué sacrificar? Eso me parece como muy duro de explicarle a la gente que no está digámoslo, relacionada con este mundo. Les quisiera saber, ustedes cómo suelen afrontar esas preguntas, parecen un poco complejas. Bueno, fíjate que yo lo veo desde la perspectiva que esos ejemplares en colecciones son los únicos que te van a servir de testimonio de la eventual desaparición de esas mismas especies en su ambiente natural. Y de hecho, esa ha sido la experiencia que han tenido los museos de historia natural a nivel global. O sea, documentar justamente la extinción, la crisis de extinción de la biodiversidad. Esa es la razón fundamental que tú puedes esgrimir para argumentar por qué sacrificar animales. Además que no lo haces porque te provoque. O sea, simplemente para que tú tengas un repositorio, una referencia de la existencia de una especie en particular
no solamente en un lugar determinado, sino también en un momento dado. Y de allí la importancia de asociar toda la información posible desde el punto de vista de la documentación, de dónde extrajiste ese animal y en qué momento lo hiciste, porque ese es el testimonio de la presencia de esa especie en ese lugar. Y lo que mencionaba el profesor, Astrolepus dux, una especie que pasó al olvido durante más de 100 años, o sea, paradójicamente, fue la primera especie descrita por un naturalista colombiano para el país. El resto de las especies que habían sido documentadas para Colombia lo habían hecho naturalistas franceses, austríacos o estadounidenses. Eso fue una de las primeras especies y de hecho se le adelantó a Carl Eigenmann por 3 años en describir esa especie. Pero como Carl Eigenmann era más famoso, entonces esa especie, de manera más triste, por los mismos ichthyólogos colombianos, sumieron en el olvido el nombre Posada, que tenía prioridad sobre el nombre de Eigenmann. Estamos en el problema del cambio climático y se comenta de que lo más importante para combatir el cambio climático son los árboles. ¿Qué relación importante hay de los hongos con relación a los árboles? Todo esto relacionado también con el cambio climático. No, claramente pues acá yo creo que hay personas más expertas que yo para responder esa pregunta, pero en términos generales, claro que hay una asociación, incluso no solamente en aquellos hongos asociados a árboles. Las asociaciones de los hongos y muchos microorganismos muchas veces son bastante específicas con el hábitat, con el nicho en el que están. Los cambios, el cambio climático en general va a inducir cambios en esos nichos en los que están y obviamente va a alterar si van a poder persistir o no hay. Entonces yo creo que una respuesta general es que sí hay un efecto que no conocemos ni está bien dimensionado todavía, como me imagino que no lo está en casi ningún grupo, pues realmente apenas lo estamos como tratando de entender un poco más. Sí, y yo quisiera agregar una cosa a la respuesta de Carlos a la chica. Y es para mostrar pues que nosotros, una de estas cosas no es como las otras. Nosotros los de microbiología, por ejemplo, ese es uno de los retos grandes que yo he tenido en debates con ANLA, y es que si viene la pregunta, bueno, obviamente por cualquier maltrato animal o preocupación de maltrato animal, o la pregunta por la extinción, ¿cierto? ¿En qué medida estás vos disminuyendo los individuos en la naturaleza y estás colectando? En microbiología nada de eso aplica. Y las normas que están hechas sobre principios como esos se las aplican a todas las colecciones microbiológicas también. Es decir, o sea, pedir un permiso para colectar microorganismos en Colombia, yo todavía me pregunto, ¿para qué pedimos permiso? O sea, no podemos ni maltratarlo, ni tampoco podemos extinguirlo a punta de colecta, sino ya habíamos acabado cantidad de enfermedades, ¿cierto? Colecta y colecta hasta que los desaparezca. Eso no es viable. Eso yo lo he visto analizando, lo comparto con muchos grupos también entomológicos, pues a punta de zancudos, a punta de colecta de zancudos, qué tan probable es acabarlos. Con los microorganismos aplican todos, ¿cierto? Entonces, precisamente hay un cambio de paradigma que se requiere y una discusión que se tiene que poner sobre la mesa en el caso de los microorganismos y la pertinencia de la colecta o no. Que yo completo un poquito, si me permiten, y es en el caso de macrohongos y el cambio climático. Se ha dado, se está notando que especies invasoras están entonces desplazando especies nativas y muchos cambios de hospederos en esas invasiones. Y en cuanto a las colecciones, también hay en los hongos que no, que se salen a colectar, que van a acabar con los hongos. No,
En los hongos, en macrohongos, solo colectamos cuerpos fructíferos, el micelio queda ahí para cuando tenga que volver a fructificar. Veo por las experiencias de ustedes que muchas de estas iniciativas de dar inicio a una nueva colección dependen precisamente de la voluntad de un profesor en particular en muchos casos, pero son procesos que son tan largos que ni siquiera se imaginan cuando las crean, me imagino yo. Y me imagino que, como decía, por ejemplo, la profesora Marta o el profesor Camilo, hay muchas cosas o retos que van apareciendo en el camino. Si ustedes miran ya en retrospectiva las colecciones de las que hacen, en las que se encargan, ¿qué cosas ustedes podrían, si devolvieran el tiempo, como hacer distintas para que esas colecciones, digamos, no sé, mejoren o no estén tan en riesgo o puedan pues, ser más exitosos los procesos? O sea, ¿qué cosas claves creen ustedes que serían importantes a tener en cuenta? Tan difícil, tan difícil. Yo ya me había enfrentado a esa pregunta y da como pena, ¿cierto? Porque es difícil, pero yo pienso que haría otra vez lo mismo. Volvería a hacer lo mismo. Si llego de cero, es igual. Lo que sí trataría de hacer es tener más fuerza política, ¿cierto? La biopolítica. Eso sí, nos faltó, porque no tenemos, porque no todo el mundo es capaz de hacer biopolítica, no tiene las características, ni los contactos, ni el conocimiento. Y en eso sí, no tenemos. ¿Por qué? Porque la biopolítica es la que va a asegurar, ¿cierto? Que sea reconocida, que sea mantenida, que no sea la colección del profesor o la profesora o la persona que sea, sino que sea la colección, ¿cierto? Nosotros llevamos desde el 2015 y nada más buscando papeles este jueves o viernes pasado, encontramos de cuando nosotros todavía estábamos, empezamos el trámite en el 2015, 2016, de tratar de que la colección, por ejemplo, la entomología, tuviera un asiento, digamos, un soporte desde la universidad. No que es que la colección de Marta Wolf, ¿cierto? Y que se queda ahí o que no, afortunadamente la volvería a hacer igual, volvería a registrar, porque registrar es legalidad, legalizarla. Y en esa legalización de alguna manera es comprometer a la institución, eso está ahí, ya lo dejé, lo tiene que cuidar, ¿cierto? Y eso fue una de las cosas, pero yo pienso que más gestión o buscar a alguien que nos ayude a gestionar más, ¿cierto? Los insectos no tienen tanta, en los estudios prácticamente no son casi tenidos en cuenta, en los estudios de impacto, de zonas, ¿cierto? Donde pudiéramos conseguir recursos, apenas están siendo. Y de hecho ustedes veían que yo mostré una diapositiva del IUCN, que es unas especies que están en categoría de extinción. Imagínense, es un grupo, pues insectos son, no se han contado todavía, no se sabe cuánto hay, especies descritas hay más o menos 1,5 millones. Pero, sin embargo, ¿qué tenemos ahí? ¿Cierto? Entonces, es como pensar en el recurso de cómo se van a sostener todos esos especímenes, qué va a pasar cuando las personas no están. Entonces, yo sí digo, sí, la biopolítica, tener como el suficiente soporte a nivel institucional para asegurar. Antes les contaba del papel, lo encontramos desde el 2015, 2016, nosotros haciendo y lo habíamos pedido al herbario, todo el trámite a ver si logramos que la colección sea reconocida por la universidad, ¿cierto? Entonces, y yo iba mucho en las reuniones de patrimonio, había un reconocimiento por fuera del país a través del registro, pero la universidad no lo ha asumido y todavía no ha asumido esa responsabilidad. Yo desde que estoy desde el 97, de 96 que me vinculé a la universidad, en el 97 empezaron el primer edificio de la CIU, fue lo primero que hice, solicitar un espacio muy grande para todas las colecciones. No, entonces realmente la administración, ¿no? Oídos sordos, somos muy solos. Muchas cosas de las colecciones y creo que todos hemos pasado, los que están aquí, los que no estamos, de cualquier parte, y es que con plata nuestra, con nuestros salarios, se sostiene mucha parte de las colecciones, por los recursos, por las personas, porque no hay, ¿cierto? Entonces, pues, yo pienso que ahí tenemos pues como, más que un reto, es una obligación y una responsabilidad muy grande. Tenemos una pregunta en el Zoom, está relacionada con los temas anteriores, la realiza una estudiante, dice,
Por ejemplo, ¿qué recomendarían para preservar las colecciones biológicas? Por ejemplo, en mi caso soy la única estudiante que está pendiente de la colección biológica de mi sede y ya este semestre termino. Me preocupa que se vuelva a deteriorar y que la descuiden. ¿La universidad puede hacer algo? ¿Estas colecciones se pueden trasladar a otro lugar? ¿Qué se debe hacer en este caso? No indica qué colección es. Pues yo digo, a ver, en las seccionales, por ejemplo, yo he visto que hay una colección, una caja con una colección entomológica, ¿cierto? En Caucasia y eso. Puede ser el caso o de ejemplares de herbario, ¿cierto? Lo que tiene que pensar es si las colectas se hicieron bajo el permiso, que eso es lo más importante para que las colectas sean legales y se puedan recibir, porque dejar una colección abandonada en una sede si nadie le va a poner cuidado, lo mejor que puede hacer es entregarle a la colección central pues que está aquí en la universidad. Pero lo primero que tiene que considerar o mirar o contactar al profesor dependiendo de la colección que tenga es si tiene los permisos y ya acercarse, ¿cierto? Para ver si se le puede recibir la colección. Y si no los tiene, que sea una colección de docencia, porque ya se sacrificó esos especímenes, ya se colectaron. Entonces yo tampoco estoy de acuerdo con el tema de la legalización, tengo también unas discrepancias muy grandes. Nosotros somos las únicas partes en el mundo donde nosotros tenemos que hacer este registro obligatorio de las colecciones, y esto es un trabajo titánico. Titánico no es que ni sé cómo explicarles. Yo me enfermé, de hecho, pensando en que teníamos que digitalizar todo ese montón de ejemplares, que la cosa no se perdiera, que queda en el tarro que tiene que quedar, o con el alfiler que ni siquiera se vende en el país, o la resina que ya tampoco se consigue. Entonces, pues ya lo sacrificó en docencia. Pues, y si tiene datos, entregar, y si no son legales, pues nosotros a través de la universidad lograr que se legalicen. ¿Cómo así que quemar? ¿Cómo así que votar? No, ya hicimos una cosa terrible que fue sacrificar, o sea, que que haya valido la pena, y eso contesta un poco lo que preguntaba la niña ya. A veces la pregunta es ¿por qué tantas moscas de las mismas? ¿Cierto? O tantos grillos de los mismos, o tantas mariposas que todo el mundo aparentemente son las mismas. No son las mismas. Es todo un flujo genético lo que hay ahí, porque el espécimen es lo que vemos afuera, pero la información que usted puede obtener de él es la cantidad de preguntas que se puede hacer, porque eso va a depender de eso, ¿cierto? Pero cada ejemplar precisamente es un acontecimiento. Por eso siempre tiene que tener datos. Lo único que nosotros no recibimos, y sí lo recibimos a la colección de estudiantes, es especímenes sin datos, porque es que el de datos te está contando la historia y las colecciones son ventanas, ventanas al pasado y ventanas para predecir el futuro, porque muchas cosas que se hacen de predicción de cambio climático es basado en organismos. Estudios de geografía se hacen muchos con coleópteros, por ejemplo, por la distribución, cambios del hábitat, lo mismo. Entonces yo veo una colección, algo que colecté en un sitio hace 20 años, volví al sitio, o sea, ya no existe, pero ese bicho que tiene esos datos, esa información me va a decir a mí cuál era la altura y cómo era en ese momento y la vegetación y el clima. Obviamente si hay unos buenos datos, porque ahí van las fechas, muchos tienen el método de colecta, ¿cierto? El horario inclusive, el tipo de sustrato o el tipo de atrayente. Entonces, se sacrifican muchos es porque se está haciendo precisamente una preservación de la historia natural del planeta, con fines que se puedan mirar sobre extinción y también especies invasoras y proyección a futuro. Muchísimas gracias, profesores. Muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas. Como para concluir de este momento, entonces, las colecciones biológicas son bibliotecas de la vida, son repositorios que son muy dinámicos, ayudan, acompañan la formación de talento humano por parte de las universidades, mueven la frontera de la ciencia a partir de las preguntas que se generan desde ella, hacen visible e internacionalizan el conocimiento que se generan a partir de ellas y de paso internacionalizan a la facultad, al Instituto de Biología y a la Universidad de Antioquia alrededor del mundo. Quedan dos temas que es muy importante trabajar, y es, si bien las colecciones están incluidas dentro de la política de patrimonio de la universidad, casi que son invisibles dentro de la política de patrimonio. Apenas hay un párrafo sobre colecciones biológicas, y de hecho en las reuniones del Consejo Académico, cuando se hablan de colecciones biológicas, todo el mundo se rasca la cabeza,
porque no saben qué van a hacer con ellas, ¿cierto? Se vuelven, más que una oportunidad, se vuelve como un problema de gestión y eso se tiene que resolver a través de políticas. Y lo otro que sí me parece muy importante que nos quede en el papel y en la acción de todos nosotros es cómo hacer visible las colecciones al ciudadano a pie, ¿cierto? Porque muchas veces las colecciones quedan como en el ámbito de los científicos, en una élite que trabaja nomás con biodiversidad, con descripción de especies, cómo hacerlas visibles más allá de las plataformas que podemos montar en el portal de la universidad, ¿cierto? Muchísimas gracias a todos ustedes y les pido un abrazo y un aplauso para los profesores. Feliz día.